Estamos en tiempo de tertulia, de análisis. Ya me dice mi amigo Alberto Pascual que ha bajado desde Cercedilla, que está aparcando de un momento a otro. Aparecerá por detrás de Jorge Garrido. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Muy bien. estás? Oye, Aquí, mañana, perspectiva sindicalista. Mañana sí, el próximo jueves no, ya te he escrito, porque tenemos un especial Santiago Apóstol el próximo jueves, ¿eh? Perfecto. Con lo cual entiendo que entonces será el último programa de la temporada, porque Sí. después ya el siguiente jueves es 1 de agosto, si mal no. Nada, el jueves 1 de agosto, además, conmemoramos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la declaración de Inglaterra y Francia, la declaración de guerra, solo Alemania, nunca declaró la guerra rusa, que también invadió 15 días después la otra mitad de Polonia. Eso es uno de los misterios de la historia. Sí, sí, ya tenemos, el último programa lo tenemos mañana. Bueno, vamos a saludar también a Jesús Muñoz, más razón que un santo en Twitter. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, pues estoy muy bien. Hoy te he oído toda la mañana, bueno, te oigo todas las mañanas, pero Vale, te oído eso esta está muy mañana bien. esa dedicatoria precisamente a la fecha de hoy 17 de julio. El día del San se acabó, que lo llaman muchos. Lo de Melilla la adelantada, y luego esta tarde a las 17 será el 17 a las 17, que en realidad es, como tú bien has dicho esta mañana, que es cuando comienza el alzamiento, aunque luego se extiende a todo el territorio nacional, empieza en Melilla, se extiende todo el territorio nacional el día 18 de julio. Me está preguntando mucha gente que si tenemos los actos habituales que solemos tener los falangistas de esta fecha. Sí, el viernes a las 9 de la noche tenemos nuestro acto de homenaje a los caídos del cuartel de la montaña, que si se celebra allí va a ser, repito, a las 9 de la noche del viernes, día 19. Y luego tenemos el acto en Navajos, también tradicional. Navajos es un lugar donde cayó Onésimo Redondo. Para algunos cayó asesinado. Yo soy de los que opinan, por lo que he leído, porque evidentemente soy mayor, pero no estaba allí, que cayó en combate, sí que es cierto que fue una encerrona, ¿no?, del Ejército Rojo, pero cayó en combate y entonces también va a haber un acto allí. Y que tal y como está el patio, que ahora hablaremos supongo de ello, y del fascismo que ha vuelto a las calles con esos gritos que no pueden ocultar de la población española, de un patriotismo más o menos sincero, pues estarán los ánimos muy encrespados cuando nos vean que honramos a nuestros caídos y que alzamos el brazo y que cantamos Jarasoles, que decimos arriba España y cosas de esas que parece que le molesta tanto al progresismo habitual. Bueno, oye, luego hablaremos. Jesús Murciego, también mucho tiempo sin verte, Jesús. Pues sí, mucho tiempo por problemas laborales, pero ahora de vuelta aquí contigo y también estar esta tarde con Isabel Valero en Una Vuelta por el Mundo. Hombre, programón el que está haciendo Isabel Valero. Estamos ampliando nuestra parrilla con muchas sorpresas ya de cara. Estamos haciendo pruebas y de cara a la nueva temporada que comenzamos en septiembre. Eso que en agosto vamos a tener La Boca del Lobo, pero edición verano, mucho más suave, ¿cómo diría yo? Mucho más fresco en el sentido de que vamos a olvidarnos un poquito de las tertulias del día a día para que nuestros oyentes pues también descansen un poquito. Bueno, Pedro Sánchez, Jorge, está hablando en el Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez a partir de ahora va a decir lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. Han firmado un pacto PSOE-Sumar, donde un pacto lo han llamado antibulos, los generadores de bulos. ¿Os acordáis de las capas de calzoncillos, de los 2 DNI del juez Peinado, las mentiras sobre los menas, que son nuestros niños pequeños? Claro, al niño le habla a un niño pequeño, ¿cómo lo vas a dejar tirado? Bueno, todo eso, los que han borrado las sentencias de los seres en Andalucía, los han borrado. Políticos socialistas indultando a políticos socialistas. Digo porque en el Tribunal Constitucional hay políticos socialistas como era Juan Carlos Campo, que ha sido ministro de Justicia. Por cierto, la pareja de Meritxell Batet, aquella que prohibió que entrara la policía en el despacho del Tito Berni hasta pasados unas semanas. Unas semanas, si no me equivoco, una semana o 9 días. Bueno, en fin, los generadores de bulos son los que van a decir que se puede publicar bajo amenazas muy serias de multas y detenciones, como hemos visto con el caso de Nacho Cano, que también me gustaría hablar contigo. Yo no sé si es la primera vez en la historia de España donde un tío que, aunque sea verdad que haya contratado algo a alguien ilegalmente, van y le detienen. Luego ahora resulta que 16 trabajadores a que no han detenido es a la policía. Es decir, los generadores de bulos van a decir qué es bulo y qué no es bulo, Jorge. Bueno, yo he de decir que me gustaría defender
una política o una ley antibulos, porque hay muchos bulos. Mucho. Efectivamente, cierto, y me parece inadmisible que el bulo coja entidad y se difunda y haya tanta gente que se cree tantos bulos. La cuestión no es esa, que objetivamente yo creo que todos podríamos estar más o menos de acuerdo, sino qué es un bulo, quién decide qué es bulo y cómo se va a perseguir el bulo. O sea, esa es la verdadera clave. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que perseguir los bulos, pero es que el que va a legislar sobre esa materia considera que hablar de su mujer es un bulo. Sí. Que todos los datos que señalan a su esposa como conseguidora, entre comillas, de subvenciones, etcétera, públicas, desde que está en el poder, que esos son bulos. Entonces, ese es el criterio con el que va a medir qué es un bulo y qué no. Entonces, eso es lo peligroso, que este señor, que son bulos, todo lo que se refiere a él, su familia o su partido, y no los que se refieren a los de la oposición u otros partidos, este es el que va a legislar. Entonces, ahí está el verdadero peligro. Y yo, claro, en una tesitura como esta, pues no puedo sino preocuparme. Por ejemplo, porque colaboro en un medio como es este, que sin duda va a ser objetivo número 1 de esta ley antibulos. Sí. Eso lo han dejado muy claro porque nosotros fuimos, si no el primero en hablar del Tito Berni, de las saunas gays del suegro, que nadie se hacía eco, me refiero al Partido Popular, cuando tenía capacidad de hacerlo, no ha querido hacerlo. Hemos hablado de los negocios de Begoña Gómez, ya veníamos denunciándolo. Claro. Hemos hablado de cómo un travesti que trabajaba para el suegro de Sánchez declaró aquí, lo dijo él, no nosotros, que Begoña Gómez era la cajera y la que pagaba en efectivo a los chaperos o a los trabajadores de las saunas. Es decir, eso lo hemos dicho nosotros. Y eso que está comprobado, dicen que es un bulo. Entonces, claro, nosotros, entre otros, claro. Pero Javier, eso sucede porque el concepto de bulo, ¿qué es? Algo que no se ha demostrado o que no es seguro que sea cierto, etcétera. Y claro, mientras no haya una sentencia, cuando se descubre algo, sea lo que sea, en ese momento todavía no está demostrado. Hay indicios, hay informaciones, claro, no hay sentencias todavía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no vais a poder informar los periodistas de cualquier noticia que surja? Porque como todavía no hay sentencia y todavía no hay una prueba fehaciente, solamente hay noticias o hay filtraciones tenéis que prescindir ya de todo porque todo va a entrar dentro del concepto bulo. Bueno, todo, salvo lo que sea del otro lado, claro, ya todos lo sabemos. Hombre, denunciar lo que está haciendo el Tribunal Constitucional va a ser un bulo. Los machos, porque vienen curvas y curvas muy peligrosas. Oye, permitidme que salude a Alberto Pascual, no sin antes nombrar a Fernando Olea, que me dice que sobre cómo controlar los bulos, yo creo que está claro, no hace falta inventar nada nuevo. Una estricta aplicación del Código Penal y punto. Cualquier otro medio sería un ataque a la libertad de expresión. Alberto Pascual, Sánchez, lo primero, buenos días, ¿cómo andas? Muy buenos días, aquí estamos. Bueno, Sánchez va a decir qué es verdad y qué es mentira. Sánchez y la secta de Sumar, que no pasa por sus mejores momentos. Bueno, es algo que ya anunció, ¿no? Anticipó Felipe González, porque muchos ahora hablan del socialismo actual y del socialismo bueno, ¿no? Y bueno, se oye en boca, ¿no? De grandes representantes y santones de la derecha, se oyen alabanzas continuas a Felipe González, a Alfonso Guerra, y precisamente fue Felipe González el que recientemente pues definió el concepto de verdad, y para él el concepto de verdad nada tenía que ver con Santo Tomás de Aquino, ni con los grandes referentes en la búsqueda de la verdad. Para él la verdad era lo que la gente, lo que ellos conseguían que la gente llegase a creer. Para ellos esa es la verdad. Y bueno, pues seguimos instalados en ese relativismo, ¿no? Todo vale según quien lo diga, porque claro, el relato también tiene que ser un relato pues ficticio, por supuesto, pero un relato que venga con ese marchamo de aquellos que están, bueno, pues totalmente autorizados para definir qué es verdad y qué no lo es. La verdad es que vivimos momentos de auténtica locura, ¿no? Desde que Gramsci habló de la hegemonía cultural y de la
necesidad de dominar ese relato, la verdad es que la izquierda se ha vuelto totalmente, bueno, están locos. Están locos, paranoicos, sí. Cada día pues deciden que es verdad y reescriben el pasado y se inventan el presente y, por supuesto, bueno, pues condicionan el futuro. Bueno, Jesús Muñoz, efectivamente han puesto a la zona cuidar del gallinero y ahora el partido más criminal de la historia y más corrupto de la historia de España, que es el PSOE, sin ninguna duda, nos va a decir a los demás qué podemos o no publicar y qué podemos decir. Y todo esto para proteger los negocios de familia. Hemos sabido que Carlos Barabés fue a ver a la mujer del presidente 8 veces a la Moncloa, cuando no tiene agenda de primera dama. Es decir, que es que además se sienten impunes. Claro, eso está muy jodido, porque ¿cómo vas a atacar a la mujer del presidente? Que no la estamos atacando por gusto, la estamos atacando porque él la ha puesto ahí, porque se le permite que hagan negocios desde la Moncloa. Es que esto ni el rey Juan Carlos, que mira que era un experto haciendo negociates. Bueno, el rey Juan Carlos no sé, igual me he venido muy arriba. A ver, Jesús. Hombre, en cuanto a lo que ha conseguido, sí. No sé si hacía bien buenos negocios, pero a él le ha salido bastante bien. Hoy, como bien has comentado, ahora estará compareciendo ya su santidad. Sí, está compareciendo ahora mismo. Y hoy podríamos decir que es el día del fango, ¿no? Con esa puñetera manía de llamarlo todo en inglés, sería el The Fango Day, ¿no? Porque hoy es el día que va a dar carta de naturaleza a una ansiada ley o lo que salga de su turbulentamente para, entre otras cosas, atacarnos a todos aquellos que defendemos la verdad y que unos la defendemos de manera, digamos, aficionada y otros lo hacéis de manera profesional. Nosotros que, como hemos comentado yo antes, conmemoramos y con orgullo el alzamiento, ellos conmemoran el alzamiento de mentir, o sea, porque ellos en realidad lo que están haciendo es alzar la mentira, ponerla como negro sobre blanco en el boletín oficial del Estado si les hace falta, y además, como bien comentabas tú, decir lo que es verdad y lo que nos mienten, y lo que nos mienten. Yo creo que si George Orwell le pasaran una película de lo que está ocurriendo en la España de hoy día, diría, joder, estos tíos me han copiado un poco la novela, pero yo creo que se han pasado. Yo creo que es imposible que esto pueda ocurrir en el siglo XXI, ¿no? Estamos superando con creces todas aquellas distopías en las cuales nos fueron algunos grandes autores y visionarios nos fueron diciendo qué es lo que podía ocurrir en el mundo, y repito que la hemos superado con creces. Comentabas el caso de la mujer de Pedro Sánchez, a la que muchos la llaman la presidenta, ¿no? Y es que yo os lo he comentado muchas veces, esta mujer no es que tenga una actitud que por las noches sea como Peter Parker y Spiderman, que se disfraza de una cosa y se dedica a hacer unas cosas completamente ajenas a su vida. No, es que se la está juzgando porque gracias a ser la mujer del presidente del gobierno ha podido obtener tratos de favor, bien se sabrá o se está demostrando que para algunos empresarios y los cuales ella también se podía ver beneficiada y muy posiblemente también con la mediación de su marido, el presidente del gobierno. Si tenemos que esperar, como bien decía Jorge, dice, no, es que aquí nos están casi imponiendo que sea cuando haya una decisión judicial cuando se pueda hablar del tema. Pues conociendo la justicia española podrían pasar 30 años porque entre que se juzgue, entre que se condene o no, entre que haya un recurso a un digamos, un tribunal superior, ese recurso seguro que si sale favorable o no favorable a uno, recurrirán los demás. Bueno, pues ha podido morir Begoña, se ha podido morir Pedro Sánchez y todavía no se podría hablar del caso Begoña. El día de hoy a la dirigente, la que llamas tú como la portavoz de la familia, la portavoz de la familia Sánchez Gómez, diciendo que se está viendo, está pasando el tiempo y que no había nada. Claro, está pasando el tiempo, entre otras cosas, porque esta señora fue a declarar con una triquiñuela legal de su abogado, y cuando le dijo el juez, ¿usted sabe aquí de qué se le acusa? Dijo, no. Pues entonces otros 15 días más. Claro, pues así, ¿cómo se va a saber si hay algo o no? Si se va utilizando de una manera legal o de una manera artificial, se está retrasando todo porque quieren que nos vayamos, pues no sabemos a qué año, para poder saber estas cosas. No solamente mienten, sino que los atisbos de verdad que salen los quieren convertir en las auténticas mentiras. Vamos a ver, Jesús, ambos Jesuses, y Jorge y Alberto, la nueva ley Mordaza que quiere, porque hay que llamarlo así, la nueva ley Mordaza que quiere Sánchez va a despenalizar los insultos a los símbolos de la nación
para penalizar las investigaciones a los negocios de familia. Así que, fijaos la gravedad. Es decir, la mujer y los negocios de familia, la corrupción socialista por encima de los símbolos nacionales. Que eso es lo que busca, despenalizar los insultos, despenalice los insultos a los símbolos nacionales y penalice las investigaciones de supuesta corrupción de su mujer, los negocios de familia. Jesús Murciego. Obviamente, porque para el PSOE es mucho más importante el partido que la nación, que los símbolos, la nación y sus símbolos. En el Estado lo importante son los partidos y el partido dominante, que es el PSOE, es el que tiene más importancia y el que hay que proteger con la ley. Una ley que no es nada nuevo, querían traerla en la pandemia. ¿Os acordáis de la imagen del guardia civil fardado en Moncloa diciendo, preguntando a la gente a través del CIS, ¿cómo creéis que la gente debe informarse? ¿Por canales oficiales o por canales no oficiales? Casi diciéndole a la gente, ¿queréis censura ya o no? Y la gente no coló, pero ahora con el cuento este de la corrupción, pues ya hay la excusa perfecta para avanzar en esa distopía de Orwell, que realmente no es una distopía, es un plan. Orwell y Huxley eran gente muy, muy metida en el inicio del globalismo en los años 20, en los años 10. No olvidemos que Orwell se basó en el diseño en el libro cuando habla de los continentes, se basó en Kalergi. Es algo que no es nuevo, es un plan que está avanzando. Obviamente la tecnología ayuda a que esto avance más, porque no os olvidéis también de cuándo se acuñó el término fake news, que es lo que es un bulo, ¿no? Fake news lo acuñó o lo popularizó Hillary Clinton cuando perdió las elecciones, porque dijo que cómo era posible que había perdido las elecciones. Ahora hay que meter la mano en los medios y empezar a controlar las grandes plataformas digitales para que no hablen de lo que ellos no quieren que hablen. Y eso de lo que ellos quieren que hablen será la verdad oficial. Porque la verdad oficial es una mentira como una casa, pero como es la verdad oficial, la mantienen los medios, pues es lo que hay que querer, es la palabra de Dios, de este Dios, de esta gente, de este Estado totalitario al que quieren que adoremos. Entonces, el caso más claro es el de Twitter. ¿Os fijáis Twitter qué pasó? Twitter era una ponzoña roja, no solo socialista, sino también socialdemócrata, woke. Todas estas ideologías basura de hoy estaban ahí. ¿Y qué hizo Elon Musk? No, simplemente aplica la ley. Si hay una mentira, si hay un difamador, pues está la ley para eso. Pero aplicar una ley como le pide el Parlamento Europeo, que justamente publicaba esta semana, que el Parlamento Europeo le ofrecía un acuerdo secreto, oscuro, por detrás, de entre bambalinas, para que se censurara por detrás sin que la gente eso es lo que hace Apple, lo que hace Google. Las noticias que leemos, de lo que nos informamos, es todo mentira, es todo propaganda. Entonces, lo vemos con la selección que era pura propaganda de que si esta gente de color que jugaba tan bien, que eran tan buenos, la selección, al final los ves hablando a ellos en Madrid aquí cuando lo celebran y es otra cosa, y es Gibraltar español y es la gente. Entonces, la mentira está oficializada y la gente está informada totalmente con mentiras y quieren que sea imposible que haya un espacio pequeño para radios libres y medios libres como esta en lo que se escuche la verdad de los hechos. Nada más. Bueno, los generadores de bulos, insisto, y yo ahí coincido también con todos vosotros, y mira que no lo suelo hacer, se han puesto a decirnos lo que es verdad y lo que es mentira. Este medio está muy amenazado, quieren acabar con la financiación, quieren asustar a las empresas que libremente deciden apoyar a este tipo de medios y por cierto no nos va nada mal, vamos disparados respecto a audiencia y eso les está poniendo muy nerviosos, muy nerviosos. Eso les preocupa, si no nos escuchara nadie, no nos leyera nadie, no nos viera nadie, pues tampoco les preocupa. Hay por ahí siempre te dice esta gentucilla, dice, no, yo estoy a favor de la libertad de expresión. Eso sí, la libertad de expresión es la que yo te digo lo que tú tienes que decir, dónde lo tienes que decir, cuándo lo tienes que decir y puedo manipular quién te puede escuchar. Entonces, a partir de ese momento puedes decir lo que quieras, pero si te sales de algunos de esos cauces, de lo que debes decir, dónde lo tienes que decir y que yo no pueda manipular quién lo puede ver o quién lo puede escuchar, entonces ya no hay libertad de expresión.
Bueno, es que Oye, durante mucho tiempo han estado sí. cómodos, ¿no? Porque ellos controlaban las barreras de entrada a la libertad de expresión, claro. Los medios de comunicación al final dependían de concesiones administrativas que ellos controlaban y durante un tiempo pues han sido ellos y siguen siendo, ¿no?, los campeones de la financiación de los medios de comunicación, haciéndolos precisamente rehenes, ¿no?, de esa subvención, de esa ayuda, de esa publicidad institucional que ellos distribuyen arbitrariamente. Entonces, claro, se han encontrado ahora con algo pues nuevo totalmente para ellos, y es que esas barreras de entrada han desaparecido, que Internet pues se ha convertido en un espacio donde la libertad de expresión hasta ahora pues era posible y bueno, pues tienen que controlarlo. Lo han hecho en primera instancia precisamente desprestigiándolo, ¿no? Han sido ellos en muchas ocasiones los que han distribuido esos bulos, esas noticias falsas, para luego poniéndolas en boca de aquellos a los que querían hacer perder la credibilidad, pues precisamente conseguir que aunque luego dijesen auténticas verdades, verdades como puños, pues dejasen de tener credibilidad. Eso ya la gente se ha dado cuenta de esa trampa, y entonces, bueno, pues van al paso siguiente, que es el control absoluto, la penalización, y ojo, que las injurias contra la corona, dentro de este pacto del gobierno con sus socios de Sumar, pues parece que pasan a estar despenalizadas, van a pasar a estar despenalizadas. No, pasaría, vamos a ver, tú puedes insultar a Leticia, puedes insultar a Rey Felipe, lo que significan ellos, les puedes quemar, lo que no puedes es investigar los negocios de Begoña Gómez. Vale, Es pero la gravedad del asunto. El rey va a firmar también, va a firmar esta nueva legislación en su contra, o no. Y lo que le pidan. Lo que le pidan y mucho más. Yo no sé si está Cecilia por ahí, porque me gustaría que escucharais. ¿Está en su puesto de mando? Sí. Bueno, me gustaría que escucharais, los que no habéis tenido ocasión de escucharlo esta mañana, porque la gravedad del asunto, porque digo, mirad cómo manipulan los medios de comunicación, que ahora les molesta que Carvajal, ojo, Carvajal y Yamil Lamal no le hayan dado lo que ellos consideraban que tenía que haber sido un abrazo al presidente Sánchez. Vamos a ver, la selección española de fútbol no se ha dejado manipular y no ha querido que Sánchez politice la victoria. No nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, no han querido. Les ha sentado muy mal que Luis de la Fuente se haya declarado católico, eso parece que les ha sentado como un tiro. Hasta una persona de la cadena COPE le decía, bueno, usted es antigua, es supersticiosa. Una persona de la cadena COPE, un enviado de la conferencia episcopal, porque te santiguas y consideraba que ese es un símbolo de superstición, ¿no? Bueno, lo dijo Pablo VI, no yo. El humo de Satanás hace tiempo que ha entrado en la iglesia, ¿no? Y mira que Pablo VI igual fue los que abrió la puerta, poquito a poco. Bueno, vamos a escuchar, digo poquito a poco porque le hizo la vida imposible a un católico ejemplar como era Franco. Bueno, vamos a escuchar, no me voy a meter en esos regionales con gente que sabéis tanto como vosotros. Lo que sí que quiero es que escuchéis lo que se decía en la televisión pública española sobre Carvajal. Un saludo pues muy mal educado. Es decir, Carvajal puede ser un brillante, un excelente jugador dentro del campo y, bueno, pues por desgracia también se puede comportar como un perfecto maleducado fuera de él, ¿no? Es decir, yo creo que alguien que luce el brazalete de capitán en la final, ¿no? Después del cambio de Morata, es decir, que tuvo el honor de representar a España, pues tiene que saber comportarse en una recepción oficial ante una persona que es el presidente del gobierno, votada por un parlamento y por millones de personas, ¿no? Imposible no recordar cuando Mbappé, ¿no?, dijo que había que votar contra los extremos en esas elecciones francesas, que podía ganar la extrema derecha. Él dijo que se mantenía al margen, ¿no?, que lo suyo era jugar. Ya sabéis, ¿no?, cuando alguien dice que es apolítico, que hay que despolitizar o que se mantiene al margen, ya sabemos de qué pie cojea. El mismo, si me adelantas todo el rato. Es el mismo, por cierto, que se hace fotos, eso sí, muy sonriente, con pseudoperiodistas que critican que haya jugadores negros en la selección. Es decir, una cosa no quita la otra, es compatible, es perfectamente posible, de hecho ocurre. Un excelente jugador en el campo y una persona que, bueno, no es educada cuando tiene que serlo y tiene que saber que él representa a muchas personas también que pueden no haberle votado, igual que el presidente del gobierno puede no estar de acuerdo con sus ideas. Es decir, que me gusta más verlos jugar que verlos celebrar. Es decir, sobre el terreno de juego a veces parece algo sobrenatural y fuera del campo pues aparecen sus cositas, ¿no? Las buenas y las malas. Quizás no solamente
la solo quizás mejorable ambición artística de la canción de Cucurella, sino con otros detallitos que la verdad que podrían haberse ahorrado, ¿no? Pero bueno, es una fiesta. Bueno, vamos a ver, yo solo por puntualizar, que hable Mbappé, pero que no hable Carvajal, que no digan Gibraltar en español porque puede ofender a aquellos que tienen intereses en Gibraltar. Ahora sabemos que la izquierda está a favor del imperialismo británico, pero lo grave de todo esto es que, dice, es que a Sánchez hay que saludarle porque le ha votado mucha gente. Bueno, a Franco, una vez muerto, fueron casi 2 millones de personas a verle. Digo, si en eso es lo que van a medir. Y por cierto, a Marine Le Pen le ha votado más gente que 10 millones de personas frente a los 6 y pico que le han votado al Frente Popular, el nuevo Frente Popular, que es bastante más extremista que el Frente Nacional. Bueno, Jesús Muñoz, yo la verdad es que esta indignación y todo esto porque la izquierda se sube por las paredes los cánticos de Gibraltar español y viva España. Por cierto, estos miserables no han condenado los insultos y las amenazas de muerte a Oyarzábal y a Merino que se han dado en determinadas zonas de San Sebastián. Así es, si te fijas, ha acabado la intervención de estos no son del fango, estos son periodistas que pagamos todos los españoles porque van a las televisiones nacionales, a las televisiones públicas, y acabo diciendo que se ve que los futbolistas son humanos y que tienen cosas buenas y malas, pero ellos son los que dicen los que son las cosas buenas y las cosas malas de estos periodistas, o sea, de estos futbolistas. Yo hace unas semanas, cuando en la noche de estado de alarma estábamos hablando un poquito aquí del tema del fútbol, del patriotismo y demás, comenté y algunos echaron las manos a la cabeza diciendo que yo quería, acaba de empezar la Eurocopa, que a España casi la eliminaran lo antes posible. Se lo estaba comentando a mi tocayo Jesús Murciego ahora cuando estábamos a punto de entrar en la emisora. Y no es porque, ya tú me conoces de hace muchos años, sabes que el fútbol me apasiona, no por el tema de que quisiera que la eliminaran, sino porque yo sabía que el régimen iba a utilizar el fútbol, pues un poquito como pasó con el Mundial Femenino y una serie de cosas. Pero, y que de hecho, por ejemplo, los derechos televisivos los había adquirido Televisión Española también con el dinero de todos los españoles para poder ellos televisar todos los partidos, que poder presumir ahora como están haciendo que durante todo un mes han sido la televisión más vista, evidentemente porque han hecho al fútbol, si no, no sería la televisión más vista, y para meternos, qué casualidad, en todos los descansos de todos los partidos, su telediario. Telediario de Televisión Española que no ve nadie nunca normalmente, pero claro, durante un mes, pues la gente está viendo un partido, más si es de España, te meten esas noticias de 5 minutos en los cuales te dicen que Begoña es buena, que los demás que acusan a Begoña son malos y todas esas trampas que nos siguen metiendo con un lenguaje así un poquito moderado para que no parezca que te están haciendo un discurso político, pero todo eso va colando en millones de hogares españoles. Según fue avanzando la competición, yo comenté que esto les iba a salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque también lo ha comentado Jesús, porque el fútbol no deja de ser pues un poco la vida misma, o sea, los himnos, la gente con las caras pintadas, gritando sus banderas, animando a los suyos, está sentado en la grada el multimillonario y el obrero, luchando por lo que es suyo, más si es una selección. Y ojo, yo no estoy a favor del patrioterismo, estoy a favor, como todo el mundo sabe, del patriotismo, pero hay veces que estos, y más un pueblo como el español, que es visceral, que le gusta de vez en cuando, y más cuando se lo tiene coartado en muchas regiones de España, Cataluña, Vascongadas y tal, ha habido gente ahí a celebrar las victorias de España y no le gustaba el fútbol, era una manera de poder salir a la calle con la bandera de España sin que le mataran. Entonces lo estaban haciendo. Entonces les iba saliendo la jugada mal. Luego el destino ha querido que goles decisivos como el de Merino y Oyarzábal sean vascos los que le hayan metido, por lo tanto, como bien dices tú, les han amenazado en su tierra. Cuando nos han metido por los ojos lo bueno que era la selección multicultural porque teníamos a Lamine Yamal o a Nico Williams, pero nos han ocultado que Nico Williams es de familia católica, que precisamente se tuvo que ir de Ghana para que no le asesinaran por ser católicos. Ay, madre mía. Lamine Yamal se comenta por ahí que si su abuelo era de la Guardia de Franco, dato que aún no lo tengo, pero sí que su padre ha pedido perdón por las cosas que hizo. Sí. Es que su madre es coguineana, nos ha jodido. Es que Guinea Ecuatorial era una provincia española. O sea, claro. Se les ha ido saliendo. Bueno, y luego una cosa, Jesús, que no son menas, que es que un menas, como ellos dicen, son menores no acompañados. Estos están con papá y mamá. Y tan acompañados que han nacido en España
cuando Claro. sus padres estaban aquí. O sea, fíjate, han estado acompañados Ay. toda su vida. Y ya Lo que sí está para confirmado, terminar, Jesús, lo que sí está confirmado es que el abuelo del padre del futbolista, lo ha dicho él, era militar español. No sabemos si de la Guardia de Franco o no, pero con lo cual militar hasta español. eso les ha salido. Y con esto termino. Pero es que además has mencionado que otras cosas que han ido saliendo. Luis de la Fuente, que es un gran profesional, no es momento de hablar de fútbol ahora, pero es un gran profesional, pues les ha dolido mucho que no se haya cortado al decir que es católico en varias ocasiones, que está orgulloso de sentirse y ser español y católico, decirlo cuando puedan. Esa pregunta que tú has dicho que le hizo el periodista de la COPE, ¿a que no se la va a hacer a ningún jugador musulmán cuando sale al campo y pone las palmas hacia arriba y mira hacia el cielo? Le va a decir, oye, eso lo que hace es una superstición, porque a lo mejor a un jugador le pega 2 leches o le corta el cuello. Le dice, vamos a ver, yo estoy rezando a mi Dios, ¿no? Pero claro, como es católico, si te haces la señal de la cruz, pues entonces es una superstición. Y les ha seguido saliendo mal el tema con estos 2 colofones, el tema de lo de Carvajal, que como bien has dicho tú, no es el único que no le mira la cara, Lamine Yamal tampoco le mira, y tampoco Joselu, que algunos dicen, no, es que es cuñado de Carvajal, coño, vaya, lo habrá hecho porque es su cuñado, no, lo habrá hecho porque muchos españoles que han ido allí vestidos ese día de largo, probablemente van de corto, saben que el presidente del gobierno, aparte de que se quisiera aprovechar del tema partidista para esto, saben que es el tío que más está haciendo por destruir la nación española y ellos representan la nación española. Entonces no le tienen, ¿qué querían? Que le diera un piquito como Rubiales, o sea, que le cogiera pelos hechos y le diera un beso en la boca a Carvajal para fuera cogido y luego lo de Gibraltar español ya ha sido sublime. Lo de Gibraltar español se lleva gritando varios meses porque el Real Madrid ha tenido la suerte de enfrentarse con equipos ingleses estas últimas temporadas. Pero lo estaba intentando silenciar la prensa. Y ese grito de ese español, Gibraltar es español, se cantaba en las gradas de esos estadios ingleses. Lo han intentado silenciar. Por redes sociales lo hemos visto mucho. Pero otro día, cosa que yo creo que ni el propio Franco habría conseguido, medio pillón de españoles coreando que Gibraltar español en una televisión pública que les estaba retorciendo. Les ha salido mal la jugada. Y que la empezaran además futbolistas, porque si hubiera salido, ya están los ultras, no, los propios homenajeados son los que empiezan a cantar eso. Y a Rodri cuando le dice, oye, socio, que tú estás jugando en Inglaterra, que esto te va a pasar factura. Rodri, que también se ha confesado ferviente católico, ha dicho, nada, igual, yo lo que soy es español y estoy de acuerdo con que Gibraltar es español. Es que lo que es una vergüenza, había algunos tuiteros por ahí señalando a los cánticos de Gibraltar español, porque como tienen en vez de cerebro, tienen una tortilla de patata de Betanzo, un poco cuajada, eso dicen ese tipo de chorradas. A ver, Jesús Munciego. Sí, la operación esta de propaganda que han querido hacer de la selección de la Eurocopa, y con su selección multicultural y multiracial, todas estas bobadas que le salieron bien con la selección de fútbol femenino, porque nadie tenía interés y funcionó con el tema del pico, con la selección de fútbol no han salido. Porque por mucho que los comentaristas insistieran en la propaganda, repitieran las consignas de que quieren los partidos del Estado, tanto de izquierdas como de derechas, porque el PP está tan a favor de la migración como el PSOE, al final los jugadores han abierto la boca. Y aparte de jugar al fútbol, tienen sus ideas y hablan. Y lo que ha salido es deseos que están muy, muy profundos, tapados del pueblo español de conseguir Gibraltar, la nación se ha expresado al gritar los futbolistas en la celebración libremente y sin censura, han hablado. Y eso es lo que le jode al gobierno y a los partidos del Estado. ¿Cómo se atreven a expresarse? ¿Cómo se atreven a no estar calladitos y jugar al fútbol? Es lo que tienen que hacer. Y me hace gracia los periodistas que dicen que cuándo es bueno y cuándo es malo según sus intereses. O sea, cuando sirven al Estado, entonces los futbolistas son buenos empleados. Ahora, cuando hablan de la nación española, ¿cómo se atreven a hablar de cómo que Gibraltar español? ¿Pero qué es eso? Pero con lo contentos que está el PSOE de que Gibraltar sea británico y lo que apoyan ellos, el aeropuerto y toda la ampliación de Gibraltar y la colonia. Si es un negocio para y el paraíso para el juego. Exactamente, y el paraíso para el juego y el narcotráfico del estrecho. Con lo bien que va, por favor, no toquéis nada, no habléis eso de la nación, taparlo. Y ahí vemos como qué orgullo que aún existe una nación española que late en el corazón de los futbolistas campeones de Europa, que reinan en Europa y dicen lo que les da la gana de decir. Yo en esto sí que querría resaltar estas últimas palabras de Jesús Murciego, porque
ciertamente depende de lo que diga el futbolista, está bien dicho, Claro, o es correcto. inapropiado, ¿no? Claro, Si hubiese claro. dicho algo pues, en contra del racismo, de la xenofobia, etcétera, todos serían aplausos y muy bien, muy oportuno y tal. Pero si lo que salen son palabras de patriotismo, pues entonces completamente inapropiado, dedíquese usted a jugar, ¿no? Claro, pero estos son los que van a decidir que son bulos. Claro. Y volvemos un poco a lo del principio, es decir, cuando algo es mentira o es verdad, no está demostrado o sí, o simplemente es inapropiado o sí es apropiado, ¿no? Entonces lo van a decidir ellos, justamente los que censuran este tipo de palabras. En cualquier caso, yo tengo un sentimiento ambivalente respecto a todo esto de la selección española. Por un lado, me alegra ver esta explosión de patriotismo, pero por otro lado, me apena que tenga que ser con ocasión de un acontecimiento deportivo, Sí. cuando lo que hay que ser es patriota los 365 días del año y también en circunstancias menos alegres, ¿no? Entonces, bueno, ambivalente, porque repito, a pesar de que no puedo evitar esta tristeza de que solamente una vez al año o cada X años se den estas explosiones de patriotismo, alegre porque se hayan dado, ¿no? Pues mejor que se den a que no se den, pero mejor ver la calle Princesa llena de gente recibiendo la selección con banderas de España que no verla, pero, Que no verla. pero en fin, pero mejor también si nos comportamos de una manera un poco más consecuente y hacemos esto todo el año. Pascual, me gustaría también que abordáramos el asunto que forma parte de los bulos, de cómo el PSOE está abordando su corrupción pasada a través de las leyes de memoria histórica y la corrupción más reciente, como es que el Tribunal Constitucional anule sentencias, políticos indultando a políticos. Yo creo que es el penúltimo escándalo. El Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, ha decidido derogar las sentencias que afectaban a Griñán y a Chávez, dos expresidentes del PSOE, dos exministros del PAO, porque trabajo poco generaron, y dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Un auténtico escándalo. Va a estar prohibido hablar de los seres. ¿Dónde han ido a parar esos 700 millones, además de putas, cocaína y mariscadas por cuenta ajena? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Este es otro escándalo. Estos son los de los bulos. Bueno, pero muy oportunamente, ¿no? Yo la verdad es que llevo un par de semanas de gozo y disfrute absoluto, ¿no? Porque muy oportunamente ya Vox, un partido, ya digo, estoy viviendo momentos que pensaba que no iba a vivir ya en este mundo, ¿no? Me he encontrado con algo tan paradójico, ¿no? Como que un partido político sea coherente con aquello que prometió al electorado, ¿no? Y que no le importe, no a todos, ha habido algunos que se han sentido muy dolidos, pero que no le importe perder dinero, perder subvención, perder cargo, a cambio de ser coherentes con el ideario con el que se presentaron a las elecciones, ¿no? Lo ha hecho Vox y dentro de esa coherencia, pues además es el único, que yo sepa hasta ahora, que ha denunciado esta gravísima situación que exponías, Javier, donde se reescribe la historia, pero se reescribe además desde los tribunales, desde el poder judicial. El Partido Popular, que yo sepa, no ha manifestado un gran desacuerdo con ello, porque claro, lo ha hecho un tribunal constitucional que ellos pactaron con el Partido Socialista Obrero Español, igual que han pactado el Consejo General del Poder Judicial. Ellos ya se han repartido los cargos dentro del Poder Judicial y por tanto, pues son cómplices, son conniventes con lo que esos órganos judiciales decidan, porque además saben que están bajo el poder político. Pero ya digo, yo creo que hay esperanza, que este resurgir patriótico, esa exaltación patriótica que hemos vivido estos días y religiosa, exaltación también de sentimientos religiosos, de los sentimientos religiosos tradicionales de esta España católica, que es católica o no será, ¿no? Bueno, pues esto me llena de esperanza, porque es verdad que uno dice, parece mentira que tenga de ser simplemente el fútbol el que motive este tipo de exaltaciones patrióticas y de sentimiento religioso, pero yo tomo
tomo la lectura positiva y es que el pueblo está hambriento de que haya realmente alguien que proponga un proyecto ilusionante común. Y cuando se propone un proyecto ilusionante común, el pueblo español despierta. Se agarra un clavo ardiendo. Por eso, cuando surge algo tan nimio como es un partido de fútbol, vemos que efectivamente todavía hay esperanza, que si alguien es capaz de proponer ese proyecto ilusionante común para los españoles, ese patriotismo resurgirá y España puede resurgir como ave fénix de las cenizas. Entonces, vivimos momentos muy, muy graves. Ya digo, claro, un Estado de Derecho se caracteriza por la separación de poderes. La separación de poderes se ha vulnerado gravísimamente hasta el punto de la inseguridad jurídica que provoca el ver que el mayor de los escándalos de corrupción durante la mal llamada democracia de Europa, efectivamente, como dice Jesús, bueno, pues ahora mismo se va a reescribir y se va a eliminar ese caso. Delito. Eso es gravísimo, muy, muy grave, pero ya digo, yo tengo la esperanza de que precisamente esas exaltaciones de tiranía y totalitarismo que estamos viendo acaben congregando en un objetivo común a los españoles y despierte ese espíritu patriótico para reconstruir. Yo ya sabéis que fui un defensor en las últimas elecciones generales de Pedro Sánchez. Yo pedía el voto para Pedro Sánchez porque yo decía, pues, hombre, cuando hay una situación como la de España, ¿no?, que es un muro que se está resquebrajando, que se está hundiendo, pues hay dos opciones: o intentas apuntalarlo y corres el riesgo de que te aplaste, o lo derribas totalmente y se construye una muralla desde cero. Y claro, el mejor para destruir ese muro es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez con leyes como la de hoy, y Pedro Sánchez pues con decisiones como esta del Tribunal Constitucional, pues yo creo que está contribuyendo a derruir cuanto antes ese muro resquebrajado y dando la oportunidad de que construyamos de cero, ¿no? Oye, en la gravedad del asunto, Sánchez acaba de decir, hay que asegurar que no hay partidos políticos que compren líneas editoriales con dinero público. Es decir, manda cojones a aquellos que han estado sosteniendo al Grupo Prisa, la cadena SER, que les han dado hace el pasado ejercicio más de 8,5 millones de euros solo a la cadena SER. Es decir, hay que asegurar que no hay partidos políticos que compren líneas editoriales con dinero público. Son una banda de golfos, no tienen vergüenza. Bueno, Sánchez y no tiene vergüenza. el riego de millones, ¿no?, que derrochó Sánchez precisamente con los medios de comunicación durante la pandemia, ¿no? Para asegurarse esa lealtad absoluta que disfrutó. O sea, Antena 3, bueno, el grupo A3 Media, Antena 3, y el grupo de Telecinco, 4 y demás, fueron, además, no es que fue a que nos estemos inventando nosotros, no es un bulo, salió completamente de manera constatada en todos los medios de comunicación, incluso ellos mismos reconocían que les habían dado varios millones, porque claro, como los pobrecitos estaban perdiendo dinero, cuando la gente... Bueno, los que se quedaban en casa, yo intenté quedarme en casa lo menos posible, lo único que podían hacer era ver la televisión. Fíjate, pobrecillos, cómo perdían dinero, pues entonces les dieron todavía unos cuantos miles de millones de nuestros bolsillos para que siguieran mintiendo y siguiera pasando todo lo que ha estado pasando relacionado con la famosa pandemia, que no vamos a tener que recordar aquí, pero que precisamente ahora estábamos comentando antes, estamos viendo muchos de los efectos nocivos de esos millones de euros que se emplearon para decir a la gente que lo que era lo bueno y lo malo, y a muchos eso bueno y lo malo les está llevando a los hospitales o incluso al cementerio. Pero es que además, comentando lo del Tribunal Constitucional, han hecho en muy poco tiempo 3 leyes maravillosas para ellos de ocultación de la verdad, de manipulación completa y de perseguir al disidente. La primera fue la Ley de Memoria Democrática, que no deja de ser una consecuencia de la Ley de Memoria Histórica, también firmada, por supuesto, en este caso por el padre del otro rey. Aquí somos tan grandes que tenemos dos tipos de monarquía, la emérita y la ejerciente. Y con esta Ley de Memoria Democrática, firmada ya por el hijo, por Felipe, pues se falseaba la historia, incluso la redactaron con Bildu y llega hasta el año 1983. Hasta ese momento te dicen quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué sucesos se pueden ensalzar y qué sucesos o actos se tienen que vilipendiar, a qué organizaciones se les puede ilegalizar o de momento sancionar porque honren a sus héroes, etc. La siguiente ley ha sido la ley de amnistía,
que es otra manera de falsear la historia. Lo que vimos nosotros de que hubo un golpe de Estado en Cataluña para acabar con la unidad de España era mentira. Eso lo vimos pues, con las gafas de madera. Todo lo que vimos era mentira. La verdad es que había ahí una serie de ciudadanos ejemplares que lo único que querían era reclamar su soberanía y que había una gente muy mala que se enfrentaba a ellos. Y entonces han hecho una ley de amnistía que no solamente no es que suelte a los que estaban condenados o les quite la inhabilitación, no, es que los pone como los buenos de la película y todos los españoles les pedimos perdón si en algún momento se vieron agraviados por haber dado un golpe de Estado y que nosotros les dijéramos algo. Y esta tercera, que no, en realidad no es ley, pero es una manera de legislar, y es utilizar el Tribunal Constitucional no solamente para convertir en constitucional lo que no lo es, que eso a mí ya en realidad casi me da un poco igual porque precisamente lo que es constitucional también es bastante malo, sino es que además el constitucional ahora mismo se puede permitir el lujo, y hay un abogado prestigioso en la mesa, de decir que las sentencias que hayan acordado unos tribunales de rango inferior, pues no, ¿por qué no? Y entonces que tiene que haber otro tipo de sentencias, qué casualidad, para poner en la calle también a su gente, es decir, los mismos que son los que mandan en el Tribunal Constitucional, son los mismos que dicen, oye, libera a los míos, porque esto de que pasen a la historia como unos corruptos y unos ladrones, o incluso que hayan pasado por la cárcel algunos, Griñán, dijimos algunos, está grabado, que jamás entraría en la cárcel, y nos ha dado, por desgracia, esta situación orwelliana nos ha dado la razón, pues este Tribunal Constitucional va a decidir que no solamente no van a entrar en la cárcel, sino que también les tenemos que pedir perdón todos los españoles por haberles llamado corruptos. El mayor caso que decía mi tocayo de corrupción en Europa, ahora mismo también fue mentira. Tampoco lo vimos. Esa sentencia de esos cientos de millones de euros robados del dinero de los parados para gastárselo en putas, en cocaína y en marisco, también fue mentira. La Maleni y compañía son unos personajes súper ilustrosas, dignas, honradas, y los que hemos dicho lo contrario durante estos años mentimos. O sea, están haciendo unas leyes ad hoc, y temo mucho esta que comentabas tú ahora de lo que nos van a aplicar a los que tenemos la osadía de medios de comunicación, decir lo que pensamos y defender la verdad. Esto va a ir mucho más allá de lo que la gente piensa, porque muchos dicen, como yo no soy franquista, como yo no soy falangista, como yo no soy fascista, como yo no. Es que este sistema es el que te dice si tú eres franquista o eres falangista o eres fascista para aplicarle tu ley. O sea, que vas de culo si piensas que te vas a librar de esto. Bueno. Luis Bárcenas, ¿qué opina de todo esto? ¿No? Porque Luis Bárcenas ya está en tercer grado, pero él sigue cumpliendo condena mientras ve que el señor Griñán ni ha ingresado en prisión ni previsiblemente lo hará, ¿no? Bueno, ojo, Sánchez asegura que la ultraderecha que está ganando en Europa es la política del odio y la mentira. Bueno, yo de verdad insisto, el comodín de la ultraderecha. Y todo esto porque estamos denunciando los negocios de su mujer. No digo la corrupción, digo los negocios. Los negocios de su mujer, porque negocios está haciendo. Ahora habrá que saber si son o no, si rayan o no con la legalidad. Hombre, poco estéticos no parece que sean, o poco éticos, pero en lo estético me parece a mí que queda un poquito feo que la mujer del presidente haga negocios con la ayuda de su marido, que es presidente del Consejo de Ministros. No digo que sea delito, digo que es poco estético. A ver, Jesús. Es que la corrupción en España, en el régimen de partidos, es sistémica. Es que no se gobierna, no se acuerda nada si no hay reparto, porque es un régimen en el que se repartieron el poder. Recordamos, se repartieron las riquezas de la octava potencia industrial mundial. Una banda de atracadores, una banda de ladrones de la tortilla de patata, y se la siguen repartiendo. Entonces, que hay corrupción política, la mayor de Europa, y que es un poco chistoso, un poco irónico, que el PP que haya caído por una sentencia de corrupción y el PSOE que venía a limpiar la corrupción, pues vaya limpieza, la ha enfangado más, porque todo lo que ha tocado desde Felipe González, que cayó por corrupción, pero ya porque cantaba muchísimo, no por otra cosa, sino porque todo ha sido corrupción. Pero es que la corrupción económica es una consecuencia de una corrupción previa y anterior. Sí. Solo puede dar este régimen corrupción económica. ¿Por qué? Porque nace de corrupción política. ¿Dónde está la corrupción política? En la carencia de separación de poderes. No es que se hayan caído por el camino, no, es que el PP y PSOE, poder legislativo, se reparte el poder judicial, cuando se reparte el Tribunal Constitucional, y en el debate de investidura invisten al poder ejecutivo. Entonces, ¿dónde está la separación de poderes? Porque yo veo separación de funciones. Tú aquí, pero todos de acuerdo.
Todos de acuerdo y sobre todo la figura del Tribunal Constitucional, que Antonio García Trevijano llamaba el Tribunal Constitucionario, porque genera constitución, genera legislación, es el que dice lo que es la Constitución y es el que escarceló a Bildu. Sí. Los de Bildu están campando por sus respetos gracias a un tribunal político como es el Tribunal Constitucional. ¿Cómo no va a borrar la Constitución? ¿Cómo no va a borrar la corrupción y a reescribir la Constitución de acuerdo a cómo le interesen los partidos? Si es una nación España o 7 docenas de naciones, pues el tribunal lo acepta porque supera en rango a los demás tribunales. Entonces, cuando vemos el patriotismo de la gente queriendo un poco soltarse el corset de este estado de partidos que subyuga al Estado y que lo agobia, lo que hay que ver, lo que tiene que ver la gente es que el enemigo de la nación y del pueblo es este estado de partidos corrupto en origen y podrido y con el objetivo de eliminar a la nación española. Entonces, hay que ver bien claro quién es el enemigo. Y son los políticos. A mí me gustaría que atendierais a esto, porque otra de las perlas que nos está dejando Jesús Murciego es que, según Sánchez, todos los problemas de España proceden de los bulos de la derecha. Digo para que nos vayamos, es decir, no hay crisis económica, no hay ocupaciones, no hay inmigración masificada, todos son inventos de la derecha, es lo que acaba de decir. Por cierto, fijaros si se han quedado tanto con el relato, que me gustaría que escucháramos, yo sé que es jodido escuchar a esta escoria humana que se llama Borja Escalona. Yo tampoco, como Jesús Muñoz, yo tampoco sabía quién era este sujeto, pero no sé si está Cecilia. Vamos a escuchar al tal Borja Escalona para que veamos cómo ha cambiado el relato, cómo se han apoderado del relato, y resulta que los más de 1.200 muertos que ha provocado ETA y sus bandas y sus marcas blancas viene motivado, no os lo perdáis, por el bombardeo de Guernica. Es decir, todo viene, los 1.200 muertos de ETA vienen por el bombardeo de Guernica en una guerra civil que ellos provocaron y que, por cierto, en Guernica, si no me equivoco, murieron poco más de 120 personas contrastadas. Pero tenemos que escuchar este tipo de salvajadas. Vamos a escuchar lo que dice este sujeto, que, ojo, que es un exponente de lo que piensa la gran mayoría de la persona que vota de izquierda. Que no penséis que solo se puso un poquito de perfil cuando ETA, de esas 1.200 personas, asesinó a 13 socialistas. Pocos en comparación con los 1.200. No es que yo venga aquí a poner a los muertos al peso, pero digo que le debe parecer pocos a los propios socialistas. Vamos a escuchar lo que dice un exponente de lo que en verdad piensa la izquierda española. La existencia de ETA. Sí, pero teniendo en cuenta que ETA no es algo positivo para el país. Tías, cuidado que ahí entramos en otro debate, ¿eh? Bueno, opinión personal, para mí una célula terrorista no es algo positivo para un país. Para mí la célula terrorista fue la Guardia Civil, pero bueno, que si quieres vamos a eso. No es un hecho objetivo. No. Pregúntaselo a los niños pequeños que murieron bajo bombas. Pregúntaselo tú a los vascos que estuvieron torturando en Inchaurrondo durante años simplemente por ser vascos. No te jodes. Y por ello justificas coches bomba y matar civiles. Perdona, ¿y por eso justificas tú que bombarden Guernica? ¿Qué tiene que ver Guernica ahora? Con el grupo terrorista, con la guerra civil. Es lo que pasa por no tener ni puta idea. ¿Qué tiene que ver Guernica? Guernica es una ciudad, un pueblo del País Vasco que Franco le pidió a Endaya que bombardeara. Por ello justificas que haya una banda terrorista que mate a civiles. En democracia. Por supuesto que lo justifico. Por supuesto. Para empezar, no fue en democracia. Por eso te digo que... la mayor matanza de ETA fue en los 80 y los 90. Bueno, yo no sé cómo se os ha quedado el cuerpecito, este de J que tenéis, que tenemos todos, con perdón, ¿no? Pascual, no sé si lo habéis escuchado, lo de este individuo, Jorge Garrido. Jorge, bueno, Pascual. Efectivamente, Javier, es lo que dices, ha expresado lo que piensa y expresa buena parte de la izquierda española. Unos lo hacen de manera, yo no es la primera vez que escucho estos argumentos, pero eso sí, en discusiones o en charlas de bar, pero con miembros relevantes de la izquierda española. Pero de facto, bueno, pues están suscribiendo este mismo discurso
desde el momento en que pactan con los herederos de aquellos, los herederos políticos, ¿no? De aquellos terroristas, pactan acuerdos de gobierno. Y este hombre, además, Borja Escalona, es un hombre máximo exponente de sacar a la luz y expresar sin tapujos lo que la izquierda piensa. Por ejemplo, fue famoso hace ya algún tiempo, pues por agredir físicamente a miembros de este tan cacareado colectivo LGTBI. Porque, claro, él es un seguidor, en definitiva, del Che Guevara, de aquel que creaba campos de concentración para lo que él consideraba afeminados y ponía a la entrada aquello del trabajo os hará hombres, ¿no? Bueno, pues él es un seguidor, como todo buen izquierdista, ya digo, es un buen izquierdista. Lo que pasa que no se esconde, no se camufla. Esto hay que, reconocérselo, y dice abiertamente lo que otros piensan, pero callan o ocultan. Bueno, máximo exponente, ya digo, de la izquierda española. Bueno, yo en línea con lo que hablábamos al principio de los bulos, yo diría que objetivamente estas declaraciones que ha hecho son un claro delito de exaltación del terrorismo con humillación de las víctimas. O sea, ojalá alguna asociación de víctimas del terrorismo o similar presente alguna querella contra este sujeto, pero como los que deciden los bulos, y en este caso los delitos, son ellos, lo más probable, por desgracia, es que este señor diga que dentro de la libertad de expresión, etcétera, y que al final pues no le pase nada. Cosa distinta a si algo similar hubiese salido de la boca de cualquiera de los que estamos alrededor de esta mesa. Claro. Esa es la realidad, y de ahí el miedo que yo mostraba por esa ley antibulos que todos sabemos que va a ser absolutamente partidista, porque desgraciadamente ni la ley ni la justicia son objetivos y profesionales. No digo que no haya jueces concretos que sí que lo sean, hablo como sistema. Al final el poder utiliza la ley y la justicia como instrumento de dominación para asegurarse ese poder y para perseguir y reprimir a los disidentes. Ese es el papel de la ley y de la justicia. Y lo demás, pues por más que se disimule como que, bueno, sí es por el bien común, ¿no? Eso es la teoría y eso es lo que debería ser. Pero entre el deber ser y el ser, pues por desgracia en un sistema como el actual, porque lo ha dicho muy bien Jesús Murciego, vivimos en una partitocracia, está todo podrido, todo está podrido. El Poder Judicial está desde la cabeza hasta abajo, absolutamente dominado por los políticos, que se reparten, lo vemos todos los días y lo acabamos de ver hace 4 días. Por más que el Partido Popular clame contra el Partido Socialista que copa la justicia, sí, luego, excepto si lo reparte, ¿no? Cuando lo reparte contigo ya se acabó el problema. Y así todo. Y un apunte, es curioso cómo la izquierda española compra el discurso nacionalista vasco, el discurso por antiespañol, aunque sea terrorismo, lo compra y apoya el terrorismo. La izquierda es capaz de apoyar lo que sea, incluso el nacionalismo vasco, algo que a los nacionalistas vascos, a los de ETA, les daba mucho asco. Por ejemplo, cuando el asesinato de Carrero Blanco, los terroristas de la ETA estaban asqueados de que españoles lo apoyasen. ¿Cómo esto? ¿Pero qué os habéis creído? No lo matamos por franquista, dijeron ellos. Está escrito en las declaraciones. Lo matamos por español. Claro, pues no os confundáis. Y eso, el odio antiespañol que está en la izquierda, pero está en más sitios, pues hace que apoyemos al enemigo. Como decían, ahí está la psicología del pueblo español cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gran grito de lucha, decían, ETA, aquí tienes mi nuca. Sí, eso es. Estas declaraciones del Borja Escalona es un compendio de todo lo que llevamos hablando esta mañana. Claro. Porque es una mezcla entre la manipulación digamos, voluntaria, la manipulación luego involuntaria, porque este tipo, al parecer, como tú bien decías antes, tanto a ti como a mí, una persona por Twitter nos hace llegar este vídeo para que lo viéramos. Entonces, después de la náusea y después de cagarme en la puta madre de este señor, que la mujer no tendría mucha culpa, pero es lo que me pedía el cuerpo, luego hice yo ese apunte de que aparte decía, este debe ser un historiador del sistema, ¿no? Porque dijo que Hitler se reunió con Franco en Hendaya, cosa que es cierto, y que Franco le pidió en esa reunión
que bombardear a Guernica. Lo que pasa es que la reunión fue 3 años y medio después del bombardeo de Guernica. Entonces le dije, oye, a ver si puedes bombardear hace 3 años y medio Guernica. Por cierto, tú me lo has expresado. Guernica, donde para hacer un símil con algo que los españoles más o menos todavía recuerdan, hubo menos muertos que en los atentados del 11M. Pero la pregunta, efectivamente, no hubo en los atentados del 11M hubo casi el doble. Pero te digo una cosa, Jesús, como con el nuevo código ético, la apología del terrorismo va a desaparecer, con lo cual lo que ha dicho este miserable no será constitutivo de delito. Pues solo nos quedará batirnos. O sea, me parece que a este sujeto la única manera que tiene alguien de cerrarle la boca es que se la cierren físicamente. O sea, cuando este tío vaya por la calle y alguien, sea familiar o no, de esos 1.200 muertos que ha causado ETA en España, asesinados, pues sea familiar o no, pues alguien le diga, oye, tú que has dicho que a mi familiar, que a mi amigo, que a mi hermano, que a mi padre está bien matado. Pues mira, ahora te voy a demostrar yo lo que pienso sobre ti. Y ese señor, por los próximos vídeos, los hará sin dientes. Porque es que será la única manera de que estos tipos se den cuenta de que ya que tienen una ley que les amparaba hasta ahora y ahora les va a amparar más, pues que tienen que tener algún tipo de temor. Y como temor divino no tienen, pues tendrán que tener un terror, un temor mundano. Y me alegro que hayas hecho lo de los 1.200, hayas dicho lo de los 1.200 muertos, porque precisamente ahí yo sé que tú has incluido, entre otras cosas, los asesinados en el Hotel Corona Aragón, del que el otro día se celebró un aniversario. No nos contaron nada. Nada, o sea, ni un mínimo detalle, aunque solamente hubieran dicho que fue una churrera, como fue la versión oficial, la que ardió y con la cual se quemaron. O sea, ellos no solamente manipulan la historia, sino que ocultan una parte de la historia, por supuesto, que les puede ser contraproducente para lo que están haciendo. Porque no se nos olvide, y lo digo como lo he dicho 1000 veces, ahora mismo estamos todos intentando a ver si el caso Begoña podría tumbar a Pedro Sánchez. Oye, pero Pedro Sánchez tenía que estar en la cárcel por ser un profanador de tumbas, por haber negociado con terroristas, por haber negociado con los que han dado un golpe de Estado contra España, por haber apoyado la corrupción, por haber hecho todo tipo de tropelías, y nos queda ya solamente como lo de Al Capone, a ver si por un delito fiscal, en este caso por un delito de su señora, le podemos quitar de en medio. Bueno, fíjate, Feijóo acaba de subir al Estado, acaba de decir que estamos aquí debatiendo esto. Yo creo que lo único sensato que le he escuchado decir a Feijóo, porque la esposa del presidente está siendo investigada. Efectivamente, la pérdida de tiempo del Congreso de los Diputados es porque se debe que la mujer del presidente está siendo investigada y tiene que declarar el próximo viernes. Oye, quiero que escuchéis esto. Esto ya lo pusimos sobre Silvia Inchaurrondo. Sabéis quién es Silvia Inchaurrondo, la de Televisión Española, esa que pagamos entre todos y solo disfrutan ellos. Y la sincronización que tenían con Esther Peña, que es la portavoz del Partido Socialista. Merece la pena que volvamos, esto me lo recordaba hoy Pedro Fernández Barbadillo, merece la pena que volvamos a escuchar esto para que tengamos muy claro quiénes son los que compran las líneas editoriales en este país. ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales, o sea, son chavales solos, que vienen solos en una barca, en un cayuco, travesías durísimas. en unas condiciones terribles, Han visto cómo morían sus amigos en el mar. arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar. Menores, Son menores, niños, que son niños. un crío de 12 años, Tienen menos de 18 años. que solo buscan un futuro mejor, Vienen a buscar un futuro mejor. de humanidad. La humanidad, Es una oportunidad, una gran oportunidad. un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Qué hipócritas. Qué hipocresía, la Bueno, verdad. bueno, todo esto, el vídeo está la Silvia Inchaurrondo y la portavoz del Partido Socialista. Van diciendo exactamente lo mismo. No ya por el asunto de los Mena, es para que veamos quiénes son los que compran las líneas editoriales. Los que compran las líneas editoriales son los que han atacado a Carvajal porque no le ha dado un abrazo efusivo al presidente del gobierno, o porque ha gritado Gibraltar español, o un piquito. Efectivamente, si le llega a dar un piquito hace gracia. Por cierto, el otro día La Sexta, sacando el culo de Merino,
del jugador de fútbol, ¿no? Merino, diciendo que vaya culito tenía. Tú imagínate que yo digo eso de la Choni, esta de, ¿cómo se llama? Jenny Hermoso, vaya culito, vaya peolitas que tiene esto, pues a mí me empapela, en cambio una petarda de la sexta, hablando del culito de Merino y se ponía golosona. Bueno, en fin. Lo decías antes, Javier, Sí. estos medios que pagamos todos y disfrutan ellos, ¿no? Y hay un dicho popular que dice que o disfrutamos todos o el objeto del disfrute al río. Entonces... No, pero aquí el problema es que solo disfrutan ellos, ¿eh? Pero lo pagamos nosotros. Por eso digo que el objeto de disfrute al río. Entonces, vamos a ver, yo le voy a contestar a ¿cuándo se acabó la humanidad? Bueno, pues se acabó la humanidad en el momento en que los señores a los que ellos obedecen decidieron que lejos de hacer un buen proceso de descolonización, esos anglosajones, ¿no? Que bueno, pues a ellos tanto les duele eso de que se grite Gibraltar español y que, bueno, pues estos medios de comunicación secundan en ese cabreo, ¿no? Bueno, pues hubo un momento que decidieron que no había que hacer un proceso de descolonización ordenado, sino que lo que había que hacer era seguir expoliando a esos países tan ricos en materia prima y para hacerlo con menor dificultad, pues bueno, hacer además un segundo negocio trayéndoles en cayucos, en las condiciones más deplorables, pero cobrando por ello a Europa. Y de ese modo, pues librándose esos señores que explotan, ya digo, esas enormes riquezas naturales que continentes como el africano tienen, pues para su propio beneficio, ¿no? En ese momento se acabó la humanidad, con ese nuevo esclavismo moderno que promocionaron, insisto, aquellos a los que deben obediencia, los que se preguntan, ¿no? Que cuándo se acabó la humanidad, ¿no? A ver, Garrido y los dos Jesuses. Bueno, yo antes habías mencionado que había intervenido el señor Feijóo para hablar de esta amenaza de ley antibulos o lo que sea, diciendo que solamente por el tema de su mujer, etcétera. Que él ha colaborado, por cierto. Sí. Es que justamente es a lo que iba yo. O sea, pero si el señor Feijóo no tiene autoridad moral ninguna. Y da igual lo que diga. Si luego le ofrece el señor Sánchez negociar esta ley y a ver cómo hacemos para que tú y yo estemos contentos, lo va a firmar. Lo va a firmar. Lo va a firmar. O sea, a estas alturas todavía hay quien se crea que el señor Feijóo es realmente la oposición del gobierno del señor Sánchez. ¿De verdad queda alguien en este país que todavía se lo trague? O sea, hay que ser crédulo, por favor. O sea, me exaspera que todavía este señor pueda salir con esa cara a hacer como que es la oposición y haya todavía millones de españoles que se lo crean. De verdad, me indigna. Más todavía que Sánchez, yo diría casi, porque Sánchez al fin y al cabo lo hace, claro, lo hace a cara descubierta. Pero es que este traidor de Feijóo, este sinvergüenza de Feijóo, este mentiroso de Feijóo, ¿cómo tiene embaucada a tanta gente haciéndole creer que es la oposición al gobierno? Por favor, hombre. Oye, muy rápidamente, los dos Jesús, porque tengo un montón de mensajes de oyentes y vamos a ver si nos da tiempo a leer algunos. Reitero lo que decía mi tocayo de la hipocresía de esta gente, de que cuando habla de estos niños, por cierto, siempre hablan de niños, niñas y niñes, pero claro, cuando los niñes son de ideología, o de tendencia religiosa a sus padres musulmanes, ya no tienen cojones a llamarles niñes, no vaya a venir el padre y les rebane el cuello. Pero cuando estos hipócritas son los que están a favor de que se asesinen a 100.000 niños al año en el vientre de sus madres, estos niños sí que eso no es humanidad. Y efectivamente estos medios de comunicación, esta Icharrondo, esta es otra que se está forrando con el dinero de todos los españoles por decir este tipo de cosas, porque si se forra por decir este tipo de cosas en una cadena privada, a mí me daría rabia, más sabiendo, como hemos comentado antes, que también el dinero público vaya a las cadenas privadas. Pero no, es que se la pagamos. Ya dentro de poco le pagaremos al broncano para que haga una mierda de programa y también se nos insulte a todos los españoles y a toda la dignidad y a toda nuestra identidad y a la inteligencia y le seguiremos pagando. Y los españoles, pues evidentemente, pues, como no pueden hacer un boicot fiscal y decir que de aquí no vaya dinero, desgraciadamente
tienen la llave de la caja. Y esa caja es nuestra, no es de ellos. No es de ellos, pero la llave la tienen ellos. Y volvíamos, y muy breve, estábamos hablando del Tribunal Constitucional, que es lo que hace, pero sin embargo, cuando dicta, como dictó, que hubo 2 actos completamente inconstitucionales, como fueron los 2 estados de alarma, aquí no ha pasado nada. Aquí nadie ha dimitido, aquí nadie le han cesado, aquí nadie le han metido en la cárcel por habernos tenido encerrados a los españoles y, sin embargo, esas decisiones del Tribunal Constitucional, qué casualidad, esas no ocurre nada después. Claro, Silva Inchaurrondo, hablando de humanidad, hipocresía al máximo, igual que cuando cobra tantos millones y la ha denunciado a Hacienda por el fraude que tiene en la sociedad con su marido, un comunista, creo que es de Túnez o de por ahí, investigado y seguido por el Mossad, o sea, un agente comunista internacional, metiendo a su chica aquí en televisión española para vendernos un discurso de humanidad, cuando lo más humano que hay es que los niños estén con sus padres y cada uno en su país, que levanten, que los africanos con ganas de trabajar levanten África y ayuden y no colaboren en el plan de reemplazo poblacional que tenemos en Europa, que no solo apoyan las élites anglos, también sobre todo las francesas, que así está Francia y así es como quieren que esté España. Bueno, dejadme que algunos mensajes en estos minutos finales. Buenos días, Sergio de Logroño. Hoy es un día para recordar a aquellos héroes que lucharon con denuedo y determinación en la cruzada de liberación. Menudo favor le hicimos a Europa. Ángeles de Málaga, a ver si dejamos de decir que el PP es de derecha. En sus estatutos pone bien claro lo siguiente: el Partido Popular se define como una formación política del centro reformista. Pedro Sánchez, todo es en él. Es un bulo. Por cierto, nos mandan un mensaje, han pedido la revista Compact, muy cercana a, según la publicación, muy cercana a los neonazis de AfD. Ya lo llaman neonazis directamente. Sí, lo han prohibido en Alemania y, bueno, sí. Han detenido a su editor haciendo un despliegue policial, como si fuese uno de los más peligrosos terroristas, ¿no? Mientras aquí tenemos a la revista Mongolia, que uno de sus dueños o del consejo editorial era un etarra, el abogado Gonzalo Boyer. Digo un etarra porque estaba condenado, el abogado de Carlos Puigdemont. Ha sido una revista que se ha caracterizado por denunciar ese gran reseteo del que el Foro de Davos siempre ha presumido y ha publicado incluso libros sobre él. Han intentado ilegalizar, y ya veremos qué pasa, a AfD, ya veremos qué es lo que va a pasar. Yo creo que antes de Gibraltar hay que recuperar España. Cada vez que se habla de cine, de música, de literatura o cada vez que se acaba de hablar todo esto en inglés y en usenio. Viva el Valle del Mena, tiene razón. Buenos días. De un onubense y del incumplimiento de la resolución de la ONU, no dicen nada los llanitos. El régimen anterior industrializó la zona y el actual lo ha empobrecido. Bueno, lo tenemos claro. Miguel Jiménez Polonio, me acuerdo cuando los incultos mantenían silencio por el desconocimiento de lo que se hablaba. Ahora cualquier imbécil habla de lo que sea como si hubiese hecho una tesina. Mucha razón. Dicen estos juntaletras que Carvajal es un maleducado para ellos, juntos con Pedro Sánchez, que llaman fascista, fachas a todo aquel que no piense como ellos. Menudos golfos y vividores, nos dice Juanjo de Valladolid. El patio de la Moncloa es el patio de Monipodio. Álvaro de Sevilla, no solo hay que pasar a la oposición, Vox debe provocar elecciones en donde tenga pactos con el PPOE. Buenos días, amigos, ya puedo sintonizar. Muchas gracias, me habéis dado una gran alegría. Bueno, estamos arreglando casi todos los diales porque estamos teniendo muchos problemas. Por eso siempre aconsejamos, por favor, que se bajen nuestra app Informa Radio. Saludos y abrazos. Bueno, y ahora os tengo que abandonar, queridos amigos. Alberto Pascual, ¿te vas a hacer cenilla? Bueno, además este fin de semana se va a celebrar en el Escorial el curso de verano de ISEP, esa escuela de formación de líderes conservadores, ¿no? que se lanzó hace un par de años y bueno, con un tema muy sugerente, precisamente la recuperación de la hispanidad. Así que este fin de semana estaré por allí en la Universidad de María Cristina. Voy abajo el que hace Miguel Menéndez Piñas, ahí lo dejo. Jorge Garrido, mañana Perspectiva Sindicalista. El último programa de la temporada. Y volvemos en septiembre. Volvemos en septiembre. Jesús Muñoz preparando su viaje dentro de poco, a ver a su hijo por ahí. Ahí lo dejo.
Sí, es tierras nórdicas. Como siempre, agradecerte tanto a ti por traerme a este espacio como a José Luis Barceló. Mañana estaré en la noche de estado de alarma y recordar, ahora que estamos ya en el Día del Fango y es muy posible que todos estos canales en los cuales se retransmiten estos programas y estas tertulias puedan desaparecer, que también en mi canal Café para Todos humildemente subo estas tertulias para que la gente, si por lo que sea os boicotean los de estado de alarma, que no sería la primera, ni la quinta, ni la 10ª vez, pues que tengan la opción de verlo otra vez. Así que, bueno, y que desmentir que la camiseta que el otro día se puso Javier García con era la suya, porque no he podido ir a verle todavía a su casa desde que está malito. Eso es. Cada uno tenemos la nuestra y los dos hemos salido en redes sociales con esa camiseta, con el escudo de España, cuando ganó la Eurocopa de 1964, pero pues cada uno, no nos daría asco ponernos a ninguno la camiseta del otro, pero cada uno tiene la suya. Así se habla. Bueno, Jesús Murciego, me alegra mucho verte por aquí, ¿eh? Un gusto estar de vuelta con vosotros. Y te vemos en el programa de Isabel Valero. Una vuelta por el mundo. Una vuelta por el mundo. Oye, por cierto, nos despedimos con Pedro Fernández Barbarillo, que me dice, cuidado con lo que dice el de Gonzalo Boyé. El día menos pensado, el Tribunal Constitucional anula la sentencia del Supremo que le condenó por colaborar con dinero, con ETA. Bueno, colaboró y estuvo condenado por ello en el secuestro de Emiliano Revilla. Así es. Os mando un abrazo. Además fue nuestro amigo Rafael López quien le sentó en el banquillo. Os mando un abrazo muy fuerte, sed moderadamente buenos e ir por la sombra. Igualmente. Adiós.